Hola amigos, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar allí, donde quiera que se encuentren, y por haber decidido empezar la semana con nosotros aquí en Zona Libre. No se van a arrepentir de la decisión y de habernos preferido entre las opciones de la FM hasta ahora, porque hoy tenemos un programa muy bueno, que yo anticipo va a estar muy bueno, no por mí, sino por el invitado, por supuesto, ¿no? Bueno, agradecida entonces, nos están escuchando a través de 97.7 FM en el dial, pero también vía internet le llegamos a toda Caracas, toda Venezuela y el resto del mundo. www.laculturaldecaracas.com en audio directo. Desde allí, a través de ese medio, pues le mandamos saludo, afecto a todos nuestros amigos y familiares venezolanos y extranjeros que están fuera de Venezuela. Omar Yantón está en la dirección general de la emisora. En los controles y la musicalización, Luis Ortiz, Regina Riveros en la asistencia de producción, y aquí frente al micrófono y detrás de la producción general de Zona Libre, quien les habla, Alexandra Cariani. Comunicarse con nosotros, muy fácil, 7829775 en el estudio, estamos en vivo. Pueden escribirnos al correo zonalibre97@hotmail.com, y también pueden seguirnos en Twitter si lo prefieren, @lacariani, @lacultural977. El tema que estábamos escuchando en el comienzo del programa era de Bill Frisell y se llama Strange Meeting. Bueno, les cuento, hace un buen tiempo, diría un año, un poco más, nosotros recibimos una información que, bueno, nos llenó de mucha alegría, de mucha satisfacción. Y es que el escritor venezolano Edgar Borges, radicado en Barcelona desde el año 2007, se había ganado el Premio Internacional Albert Camus con su novela La Contemplación. Esa noticia nosotros la comentamos aquí en el programa y quedamos con mucho interés de conocer algún día al autor. Pues bueno, ese momento ha llegado, afortunadamente. Edgar Borges está aquí en Venezuela en una corta visita relámpago para promocionar su más reciente libro, que lleva por título El hombre no mediático que leía a Peter Handke. El sábado él estuvo ofreciendo un foro en el marco de la segunda Feria del Libro en Maracaibo, y mañana, anótenlo allí, seguramente van a quedar con mucho interés después de esta conversación, van a querer verlo personalmente y conseguir su libro. Pues mañana va a estar en la librería Alejandría 2, que está ubicada en el Paseo Las Mercedes. Bueno, un gusto, Edgar. Bienvenido nuevamente a Caracas, a Venezuela, y a este programa. Gracias, Alexandra, por la invitación. Para mí es un placer, y gracias a todo el equipo y a los oyentes de Zona Libre. Muy agradecido por la invitación. Son oyentes de que yo quiero mucho, de mucho nivel, y que yo sé que van a disfrutar de conocer tu obra y bueno, y todas las ideas de las que vamos a estar conversando, ¿verdad? Porque siempre la literatura es un pretexto en el fondo, ¿no? Sí, la literatura es como una puerta allí abierta para caminar. Claro, y para hablar y para reflexionar sobre diferentes cosas. Entonces lo encantador es descubrir qué es lo que le obsesiona a cada escritor, o sea, por dónde va su interés, que son múltiples, claro, ¿no? Y todos son válidos. Bueno, yo te quería agradecer, yo me estoy leyendo el libro y quiero agradecerle a Hernán Colmenares que me lo haya hecho llegar tan expedito como siempre él. Quería agradecerte infinitamente esta novela porque, bueno, en primer lugar porque es muy particular, ¿no? Y por muchas razones, pero una de ellas también es por el hecho de que me ha permitido conocer a fondo la obra, el universo literario de un escritor tan interesante y tan controversial como es el austríaco Peter Handke. Yo sabía, por ejemplo, que él era poeta, dramaturgo, narrador, colaborador del cineasta Wim Wenders, a quien admiro muchísimo, en varias películas, entre ellas El cielo sobre Berlín, ¿no? El cielo sobre Berlín. Pero bueno, tu novela lo acerca a uno realmente como a las coordenadas fundamentales de su obra, ¿no? Bueno, en principio quería comentarte eso, que es un trabajo que a uno, una de sus lecturas es esa, que a uno llega a conocer y a reflexionar sobre la obra de Peter Handke, que no es fácil tampoco, ¿no? Claro, no, y me alegra lo que estás diciendo, que conozcas la obra de Peter Handke y de Winder, que es un gran cineasta, ¿no? Creo que eso es bien importante. Quería, agradecer, ya que nombraste a Hernán Colmenares, agradecer de verdad el trabajo de Hernán Colmenares, que gracias a él también estoy presente aquí, y a la gente de Fundabiblioteca, que gracias a ellos de allá de Maracaibo estoy en Venezuela, ¿no? Sí. Sí. Bueno,
Maravilloso. El escritor protagonista de esta novela, que se llama Edgar, emprende una investigación acuciosa sobre Handke y sobre su obra. Y uno como lector lo va descubriendo a él. Yo quiero saber los entretelones de tu conexión con Handke, o sea, el primer libro que te leíste de él y cómo entras a fascinarte con la obra y con el mundo literario de Handke. Sí, el primer libro que me leí de Peter Handke fue Carta breve para un largo adiós, que fue un libro extraordinario, un libro breve, en el cual era un libro que su fondo era el amor, una despedida de su esposa. Me llamó la atención el juego que él hacía con la palabra, para de algún modo la palabra fuese como una especie de camino para llevarte al mundo de las sensaciones, ¿no? Ya no la palabra como un símbolo cerrado, sino la palabra como algo invisible. Yo sentía que hay un escritor que cuando estoy leyendo no percibo que hay palabras y símbolos gramaticales, sino que percibo que la palabra es solamente una excusa, como tú decías ahora de la literatura, es una excusa para hacerme sentir, para hacerme vivir historias, ¿no? Esa fue la primera impresión que me dio de Peter Handke, ya en Venezuela. Yo lo había leído en Venezuela, y entonces cuando yo me voy a España, porque no se consiguen aquí casi que ningún libro de él, y no había mucha información, cuando yo me voy a España, que comienzo con otros libros obviamente que me publicaron y todo esto, yo comencé a coleccionar recortes de prensa y a buscar información, documentar mucho sobre él. De hecho, hasta me hice amigos de varios escritores, tanto españoles como alemanes, que dos de ellos son amigos de Peter Handke, y comencé durante largos años a recopilar mucho material de este escritor, ¿no? O sea, te fascinó, te identificaste también con él, ¿no? Sí, me identifiqué con varios aspectos. Este de la palabra es uno, otro aspecto es el aspecto de la imagen. La obra de Peter Handke nos invita a conectarnos con una imagen que es la imagen que nos dan las sensaciones, no la imagen a la cual el mundo contemporáneo está acostumbrado, que es esa imagen que ya viene hecha, ¿no? Que ya tiene como un olor, una forma, toda una historia. No, esta es una imagen sensitiva, a la cual se llega a través de la no razón. Es una imagen mental. Mental, una imagen más que mental, sensitiva, una especie de sensación que según Handke estamos conectados todos, ¿no? Es una especie de imagen colectiva que está despejada. Se llega a través de la mirada despejada, ¿no? Es una cosa que tiene que ver más con lo espiritual, ¿no? Sí. A través de las historias. Y eso me llamó mucho la atención y comencé a investigar. Y bueno, tenía ya en mente hacer un libro, ¿no? Fue pasando el tiempo hasta que tomé la opción de escribir esta novela. Y bueno, ese fue el vínculo inicial con la obra de él. Claro, hay otros elementos también como muy distintivos de su obra, ¿no? Que tiene que ver con la soledad y con la incomunicación, que creo que también, me imagino, por tus intereses literarios, que también debe haber hecho ahí un clic importante, ¿no? Sí, seguro. Es una especie de paradoja, ¿no? Hablar del hombre contemporáneo que está ante tantos medios de comunicación, pero en el fondo es un hombre solo, ¿no? Profundamente solo, ¿no? Que habla mucho, se comunica mucho, pero sigue solo, ¿no? Entonces eso me llama mucho la atención, porque eso es la búsqueda de mi literatura. Me gusta escribir sobre la soledad, sobre esa paradoja. El hombre en tantos medios de comunicación, pero solo, siempre sigue solo, ¿no? Sí. Y es una soledad no de placer, ¿no? Que hay momentos que estamos solos porque sentimos placer de estar con nosotros mismos. No es una soledad de descubrimiento, ¿no? Es una soledad de insatisfacción, es una soledad de tristeza, ¿no? De ese punto de vista es esa paradoja, ¿no? Porque hay otro tipo de soledad que de pronto nos complace. Esto es una soledad de dificultad, ¿no? De incomunicación. Sí, inclusive uno va oyendo casos de gente de redes sociales, que es como lo máximo, ¿sabes?, del encuentro, y resulta que inclusive han dejado de estar en las redes sociales porque les afecta momentos o aspectos que van saliendo allí, ¿no? Entonces es como muy, muy contradictorio. Mira, hay otra cosa que me gusta de cómo está estructurada el libro. Estamos hablando del hombre no mediático que leía Peter Handke, y es que de alguna manera es como un making of en cine. Es decir, uno como lector va acompañando ese proceso de investigación de Edgar sobre la obra y la vida y el pensamiento y el universo literario de Peter Handke, ¿no? Es decir,
todos los pequeños detalles que uno siempre desconoce de cómo se hace un libro o una novela, una investigación, están allí presentes. Las entrevistas, los mails que se mandan. Es que creo que tiene mucho que ver con lo real también eso, ¿no? Sí. Sí, seguro. Es una obra en construcción. Yo la denomino como una obra en construcción. Yo quería hacer una obra en tiempo real. De hecho... Una investigación en tiempo real, sí, de en hecho, tiempo ¿no? real. De hecho, los tiempos que está marcado, porque cada rato hay una insistencia en marcar los minutos, los segundos, los tiempos son tiempos reales en cuanto a medirlos, ¿no? Yo hice una aproximación, bueno, tanto texto se pudiera, tantas situaciones de la vida pudieran ocurrir en un minuto. Bueno, ese texto que está escrito allí es un aproximado que yo conté, está escrito en 5 minutos. Estos acontecimientos podrían ocurrir en 5 minutos. Eso, buscar de capturar a través de la literatura, hecho imposible, pero para eso está la ficción, ¿no? Tratar de capturar el tiempo. Un poco ese hombre que está encerrado, un hombre que se encierra en su habitación a realizar esta investigación, se oculta de su esposa, de sus 2 niñas y del mundo, y él se encierra porque tiene un conflicto de comunicación, pero a su vez en ese encierro y en ese conflicto se va a descubrir a sí mismo, es lo que te decía de la soledad. Claro, pero ese sí es un encierro productivo el que tiene él. Sí, es una soledad para descubrirse. Claro. Y es un encierro que tú que eres escritor, me imagino que tiene mucho que ver con el proceso creativo de escribir. O sea, me imagino que de alguna manera debe haber momentos cuando tú estás muy conectado con una historia que estás realmente aislado del resto de la cotidianidad, ¿o no? Sí, seguro, te aíslas del resto, te aíslas, pero es un proceso, según como yo lo veo, un poco extraño, es una paradoja, porque cuando te encierras, y es un poco lo que intento plantear en el libro, cuando te encierras para crear o para descubrirte o confrontarte, al mismo tiempo comienzas a ver a los otros, ¿no? Y eso es lo que plantea el libro. A través de ti mismo podrías comprender más a los otros, podrías entrar en sintonía con los otros. Según como yo lo veo, es la vía, ¿no? Un poco, si miramos primero hacia afuera, sin haber mirado hacia adentro, se hace más compleja la comunicación. Claro, porque en este proceso, para este autor que se convierte como una especie de autista, donde todo es ruido, todo lo que no tiene que ver con lo de Peter Hunt, que para él es ruido. Seguro. Interfiere permanentemente. Pero claro, una vez que entra en eso, después está sensible como para poder conectar con otras cosas, ¿no? Sí, porque la mirada sale despejada. Cuando él sale de ese encierro, comienza a descubrir las cosas, es como que volviera a nacer, ¿no? Es a través de la palabra, hay un juego por los descubrimientos, es como que pasear por la calle que antes veía todos los días le parece nueva. Sí. Para los demás le parece lo mismo, para los demás es una angustia, para él el tiempo va más lento. Para los demás el tiempo es una agonía, para él el tiempo se convierte en un descubrimiento, en un placer, ¿no? Sí. Bueno, este libro del que estamos conversando, El hombre no mediático que leía Peter Hunt, que fue editado por Ediciones Enuida. ¿Esta editorial es una editorial catalana? No, ella está ubicada, su sede en Sevilla. ¿Ah, sí? Pero es una editorial donde los 2 dueños son poetas y editores. Ellos tienen una dualidad allí bien interesante. Es una gente que tiene un gran movimiento literario en toda Andalucía. Entonces, claro, están en todo el territorio de España, expandiéndose, pero publican mucha poesía. De hecho, esta fue su primera apuesta en narrativa y ya llevan después de esta como 2 o 3 más. Sí, pero es una editorial afincada mucho en la poesía, pero extraordinario. Hacen lecturas, hacen movimientos. Sí, me encanta el título, además, ¿no? Ediciones Enuida. Sí, Ediciones Enuida. Y a pesar de ser editado afuera, este libro lo podrá conseguir la gente que se acerque mañana a Alejandría 12. Sí, está a la venta en todas las librerías Alejandría del grupo Alfa. Qué bueno, eso es mañana en Paseo de las Mercedes. ¿A qué hora tienes el foro? A las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Yo creo que es un momento, Edgar, para que le pongamos el otro ingrediente de este programa, ¿verdad? Aparte de los buenos entrevistados, la buena música. Y este tema pertenece a la agrupación de Alfredo Naranjo, el vibrafonista. Ellos dieron un concierto en el Mexico Music Fest en Chiapas en abril de 2011, fue grabado en vivo. Y vamos a escuchar el tema, La inteligencia, de un disco que nos obsequió Alfredo y que agradecemos infinitamente. Aquí en Zona Libre, 782-9775 es nuestro punto de contacto telefónico.
Está usted recorriendo Zona Libre, el itinerario cultural de la radio, con Alexandra Cariani. Sí, con Alexandra Cariani y con nuestro invitado de hoy, el escritor venezolano Edgar Borges, quien vive en Barcelona desde el año 2007, ha publicado varios libros, está aquí en Venezuela para promocionar y para dar a conocer su más reciente novela, El hombre no mediático que leía a Peter Handke, de Ediciones en Huida. Bueno, hablábamos de montones de cosas mientras sonaba este tema tan sabroso, la inteligencia de Alfredo Naranjo durante su visita allí a México. Y una de las cosas que bueno, le estaba comentando a Edgar mientras estamos leyendo esta novela, es que si bien obviamente que hay todo un trabajo de investigación sobre la obra de Peter Handke, del escritor austríaco, que es bien vasta y abarca muchas expresiones creativas y de lenguaje, pues obviamente él nunca se planteó, me lo decía mientras sonaba el tema, hacer un ensayo tal cual, de manera ortodoxa sobre Peter Handke, obvio, porque tú eres un narrador. Uh-huh. Así que realmente la vuelta era pensar, ahora cómo he hecho yo el cuento de esto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué forma le doy? Sí, eso que tú dices es exacto. Me planteé, quería contar una novela. Quería que cualquier lector que le gustara el mundo de la novela la leyera y la disfrutara. Uh-huh. Incluso alguien que no sepa quién es Peter Handke, que la pueda leer y la disfrute. De eso se trata. Entonces, en ese sentido, la parte que más me costó, o sea, que anduve como pensando de qué manera la contaba, era eso, de cuál es la forma, ¿no? Una vez que tenía todas las piezas, que me llegó la idea que fuese una novela, decidí echar el cuento como que la novela en primera persona. Vamos a contarla desde mí mismo. ¿Como un diario? Como un diario. Vamos a hacer un diario novelado en el cual se cuente la historia de la investigación. Sí, ¿cómo se hizo? ¿Cómo se hizo la investigación? Entonces, cuando terminas de leerla, en realidad tú te dices, bueno, esto va a ser una investigación. Ni siquiera que está la investigación, sino que está el proceso, ¿no? Sí. El proceso no acaba, sino que sigue de manera libre, puertas abiertas, ¿no? Pero tú juegas al equívoco, porque también entonces el personaje del escritor se llama Edgar. Entonces uno jura, se deja engañar al principio, ay no, pero esto es un diario, esto es medio biográfico, pero es que muy al final es que tú te vas dando cuenta, no, o sea, esto es una novela, esto es ficción, ¿no? Uh-huh. Es la idea. Sí, es la idea, es ficción, porque hay muchos personajes, no solamente mi nombre, hay muchos personajes de la vida real en la novela, hay otros inventados, entonces situaciones de personajes reales que lo que ocurren con ellos son situaciones inventadas y situaciones de personajes de ficción que están ejecutando esas acciones dentro de situaciones reales. Sí. Es todo un juego a mezclar realidad y ficción, no tanto para confundir, sino un poco es que yo tengo una idea que se acerca a lo que es la física cuántica. Me gusta mucho lo que es la física, de que no existe una realidad como tal, ¿no? Sino que existen muchas realidades en torno a un hecho, ¿no? Y cuando hago literatura me gusta construirla de esa manera, construirla un poco para que el lector, abrir en este caso como que la mente fuera una puerta abierta, abrir, que la gente vaya en ese sentido desmontando realidades, ¿no? Uh-huh. Que el lector pueda pensar, bueno, en cierta forma mi vida es algo que va más allá de la realidad que yo percibo, sino que es una cosa mucho más abierta, ¿no? Entonces sí, a veces la realidad la tomamos como que fuese un destino y no nos damos cuenta que la realidad se construye, ¿no? Entonces en este caso busco eso, que la escritura que realice sea una realidad en construcción. Tú acabas de mencionar una palabra clave, puerta. No son capítulos, hay en la novela 32 puertas. ¿Por qué? Este hombre, cuando se encierra en esa habitación, él se encierra a realizar una investigación, pero al mismo tiempo iba a haber una confrontación consigo mismo. En ese recorrido van a haber 32 puertas que él tiene que atravesar, él tiene que abrirlas, las puertas están allí, cada puerta tiene un nombre, como que fuera el nombre de un capítulo, un título. Y en esa lucha que él tiene consigo mismo, una lucha que después se convierte en algo más sereno, más de caminar, es abrir puerta a puerta para poder llegar. Ese llegar es el poder abrir la puerta de su habitación y salir a la calle, ¿no? Poder hablarle a la esposa, a las niñas, a los amigos, salir a la calle, reconciliarse con lo que antes le atormentaba. Reconciliarse. Sí, entrar en el ruido. O sea, él entró a la habitación en medio de un ruido y salió entre la calma.
entre el despeje de la mirada, ¿no? Entonces por eso son 32 puertas que todas llevan títulos como por ejemplo él, ella, nosotros, la ficción. Son títulos que tienen que ver con eso, con sus vínculos entre él y los otros, ¿no? Hay algunos comentarios que se han hecho sobre tu libro y uno de ellos me gusta lo que dice que en El hombre no mediático que leía Peter Handke está la literatura hablando de literatura. Y que eso no solamente se remite a referencias o a citas, sino que hay realmente un contrapunteo, un diálogo, ¿verdad?, introspectivo entre el escritor que lleva la investigación, la aproximación al universo de Handke y muchísimas otras cosas, ¿no? Sí, me gusta pensar en la literatura y en el arte en general como un espacio propio, como un espacio que está definido con sus propias reglas y que cada vez que un escritor o un compositor o un actor está ejecutando ese espacio del arte, él está creando sus propias reglas y esas reglas él está invitando a los lectores, a los espectadores a que las vivan junto con él, ¿no? Entonces me gusta pensar en el arte como esa posibilidad, que el arte no requiere pedirle permiso a la realidad para existir, ¿no? Yo creo que el arte tiene un espacio completamente propio y eso lo pretendí con este libro y con cada cosa que escribo, que el lector sienta que cuando está transitando ese espacio es único. Es único no de Edgar Borges ni de ningún autor en particular, sino que es eso, que no somos intérpretes nosotros mismos y el lector también es otro intérprete, e invitar a la gente un poco a jugar. A mí me gusta mucho la literatura de Julio Cortázar, es un escritor que me ha llegado a mí mucho también, por esa posibilidad de jugar, esa posibilidad de darle los elementos al lector para que él sea quien interprete. Sí. Yo casi que soy un intérprete invisible, yo no estoy, no hay una injerencia demasiado directa para poder darle todo al lector, sino que él tenga oportunidad de plantearse la historia a su manera. Sí, y tenderle una mano, un puente, facilitarle el acercamiento a ese mundo de la ficción, a ese otro mundo. Tú has dicho, el mundo padece una sobredosis de realidad, ¿no? Y eso lo vemos cotidianamente. El tema de la televisión es realmente es una evidencia impresionante. O sea, el boom de los reality, es decir, esa saturación de la realidad. Entonces tú tienes tu pequeña cruzada con la literatura, bueno, yo te tiendo un puente hacia otra realidad, o sea, hacia otros mundos que no tienen que ver con esto. Seguro, que hermoso lo que acabas de decir, una pequeña cruzada, porque justamente lo concibo de esa manera, pequeña cruzada, son pequeños pasos que tú das, pero me parece que esos pequeños pasos son los claves. Es David contra Goliat, sí, ¿no? Es David contra Goliat, y este Goliat es bien grande. bien poderoso. que creo que este Goliat es 10 veces más grande que el otro. Sí. Yo creo que tenemos un problema con la realidad. Tenemos una percepción completamente falsa de la realidad y eso se ha ido paradójicamente agudizando de un tiempo a esta parte, porque esa visión de la realidad contradice a la ciencia, porque la realidad resulta ser que la realidad es un instante presente, que es fugaz. Ya lo que hablamos nosotros hace poco dejó de ser realidad. Entonces, como esa realidad fugaz no es atrapable, no es un chantaje llevarla a todos los espacios de la vida, porque nos está limitando la imaginación, nos está limitando el crecimiento personal. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú hay dos formas de hacer ficción, que es cuando tú estás creando, que te abstraes, y cuando tú tienes recuerdos. Porque la memoria, que es otra mentira que nos vende, la memoria, y eso está comprobado científicamente, la memoria es una reconstrucción aproximada de la realidad. Nadie recuerda con exactitud lo que pasó. Cuando lo recuerdas bajo tu óptica y ya está cambiado. Está cambiado por un asunto de ficción, de imaginación tuyo. ¿Me entiendes? De tus emociones, de todas tus vivencias. Y desde ese punto de vista sería más sano. Yo entiendo que debe existir una realidad social en convivencia con todos, en coherencia. Pero eso no significa que la realidad sea algo estático, la realidad es movible. Y la imaginación es determinante para que el ser humano crezca. Cuando la imaginación se nos cercena, el ser humano simplemente se limita y se empobrece mental y espiritualmente. O sea que la literatura es un complot contra la realidad. Seguro. Eso tiene que ver con esa pequeña cruzada, ¿verdad? Sí, seguro. Una trinchera ahí. Sí, eso lo opinó Vilas Mata. Sí, Vilas Mata, exactamente. Mira, Edgar, ¿cómo es tu relación como hombre mediático? Es decir, ¿en qué radica lo no mediático del hombre que leía Peter Handke? ¿Cómo es tu relación con la televisión, con internet, con las redes sociales? Ya que estamos hablando de esto y de otro punto importante y clave en Peter Handke y en tu obra, el desgaste de la palabra, la desvirtuación de la palabra.
quisiera saber, eso es una curiosidad que tengo. Claro, bueno, yo estoy vinculado a los medios desde siempre porque comencé incluso haciendo radio y escribo. ¿Ah, sí? Sí, yo tuve un programa, por cierto, en esta emisora con Jaime Suárez, Sonido Urbano. ¡Guau! ¿Pero hace cuánto? Sí, te estoy hablando del año, bueno, comenzó en otras emisoras con el compañero Chara Latú, por cierto, que está presente por allí. ¿Ah, sí? Sí, y después en el tiempo con Jaime Suárez, en el año debe haber sido 93, 94, hace mucho tiempo, yo escribía ese programa y Jaime Suárez lo narraba aquí, ¿no? Sí, escribí en prensa. Hoy en día escribo en un periódico El Comercio de España, sí, escribo artículos de opinión, me mantengo muy al tanto con los medios, ¿no? Claro, sí, la cuestión mediática me parece indispensable para tú llevar esa cruzada, justamente las redes sociales, estoy vinculado con internet, con todo esto, pero es eso mismo, una cruzada. Lo que no, la televisión sí no la veo mucho, la cuestión de la palabra, la forma como se ha banalizado el tema de la palabra y cómo en los medios la palabra se manosea y se trata con tanta irresponsabilidad lo que es el uso de la palabra. Eso sí obviamente me incomoda, pero más que incomodarme y alejarme, me parece que hay que enfrentarla o contrarrestarla, ¿no? Contrarrestarla de que yo creo que no podemos abandonar los espacios. Como este mismo programa que tú tienes, creo que es elemental, porque si criticamos lo que está pasando, la manera de criticarlo es ofrecer otra respuesta distinta. No creo que la crítica sea que tú comiences a hacer un espacio sobre vamos a criticar lo malo que hacen los demás, no. Claro. Vamos a demostrar cómo se hace o cómo yo creo que se hace, ¿no? O las otras formas como yo creo que se puede hacer, porque hay muchas formas de hacerlo. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que los medios de comunicación son claves, son determinantes para que los ocupemos personas que tenemos otras versiones, otras formas de hacer las cosas. Entonces, yo creo que eso es elemental y sí, me parece que es importante estar en los medios de comunicación para expresar esas otras formas de ver la palabra, ¿no? Eso te iba a preguntar, para un escritor en la sociedad actual, donde ya internet y las redes sociales no es una moda, sino que llegaron para quedarse. O sea, es una nueva forma de comunicación con sus pros y sus contras. Es importante, es decir, no puede concebirse un hombre como el protagonista Edgar encerrado en su cuarto solamente con la biblioteca de Peter Handke, no. Creo que no, es difícil. Es difícil, sin embargo yo creo que lo que priva todavía, porque en ese aspecto, claro, es el uso también que le das, ¿no? A la tecnología. Sí, es el uso que le das. Sin embargo, yo creo que, claro, como la evolución humana es lenta, más allá que la tecnología sea rápida, la evolución de nosotros es lenta, tiene que ser lenta. Los procesos, tanto de gestación de un niño, cuando nace, crece, se desarrolla, es muy lento. La comprensión es lenta. Yo creo que la literatura y la obra artística sigue siendo un proceso lento y lo importante es la obra. Claro que tenemos que difundirle, para eso yo estoy ahorita en tu programa, pero lo importante es la creación. Si yo no tengo una obra, que estoy trabajando la obra y no la creo, de nada me vale andarla promocionando por todos lados, se caería por su propio peso, ¿no? Entonces, perfecto, es importante las redes sociales, es importante que el escritor esté vinculado con todos estos mecanismos de tecnología para su difusión, pero sin perder de perspectiva que lo importante es la obra. Y de todo esto y muchas otras cosas estarás conversando, me imagino, aprovechando la oportunidad mañana a las 7 de la noche. Seguro. De verdad, acérquense a Alejandría 2, allá en Paseo Las Mercedes, que va a estar Edgar Borges conversando en principio sobre esta investigación novelada en clave de diario. Algo así. Ajá, investigación novelada en clave de diario, el hombre no mediático que leía Peter Handke. Vamos a ir a continuación a otro compositor que ha hecho de la palabra algo valioso y que tiene un trabajo excelente con la palabra, que es Jorge Drexler. Vamos a oírlo aquí en Zona Libre. Casado en Argentina con una pintora judía, se casa por segunda vez con una princesa africana en México. Música hindú contrabandeada por gitanos polacos se vuelve un éxito en el interior de Bolivia. Cebras africanas y canguros australianos en el zoológico de Londres. Momias egipcias y artefactos incas en el Museo de Nueva York. Linternas
pipas japonesas y chicles americanos en los bazares coreanos de San Pablo. Imágenes de un volcán en Filipinas salen en la red de televisión de Mozambique. La ra ra ira 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 ra ra. La ra ra ira 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 ra ra. La ra ra ira 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 ra ra. La ra ra ira ira ira. Armenios naturalizados en Chile buscan a sus familiares en Etiopía. Casas prefabricadas canadienses hechas con madera colombiana. Multinacionales japonesas instalan empresas en Hong Kong y producen con materia prima brasilera para competir en el mercado americano. Literatura griega adaptada para niños chinos de la comunidad europea. Relojes suizos falsificados en Paraguay, vendidos por camellos en el barrio mexicano de Los Ángeles. Turista francesa fotografiada semidesnuda con su novio árabe en el barrio de Chueca. La ra ra ira 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 ra ra. La ra ra ira 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 ra ra. La ra ra ira 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 ra ra. La ra ra ira ira ira. Pilas americanas alimentan electrodomésticos ingleses en Nueva Guinea. Gasolina árabe alimenta automóviles americanos en África del Sur. Pizza italiana alimenta italianos en Italia. Niños iraquíes huidos de la guerra no obtienen visa en el consulado americano de Egipto para entrar en Disneylandia. Para entrar en Disneylandia, para entrar en Disneylandia, para entrar en Disneylandia, 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 para entrar en Disneylandia, Disneylandia. Para entrar en la ra ra ira 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 ra ra. La ra ra ira 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 ra ra. La ra ra ira 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 ra ra. Para entrar en Disneylandia. Jorge Drexler acompañándonos hoy aquí en esta conversación con Edgar Borges, escritor venezolano desde el año 2007, está en Barcelona. Y estoy viendo aquí en la primera página del libro, El hombre no mediático que leía Peter Handke, esto fue una beca residencia en el Centro de Arte de la Rectoría. Sí, eso es un... ¿Cómo funcionó eso? Sí, por vía concurso. Eso es un sitio espectacular que queda en un pueblo por las afueras de Barcelona. Es una montaña, un pueblo muy pequeño, donde artistas de distintas disciplinas, desde músicos del mundo entero, músicos, bailarines, actores, participan con un proyecto para construirlo, un proyecto que ya tú tengas desarrollado. Presenté el mío, gané, y estuve allí unos meses, estuve allí 8 meses, entonces entre saliendo y entrando, muchas veces me quedaba... ¿Allí escribiste la novela? Parte de ella, ya estaba escrita parte. Okay, pero estás como, hay un sitio donde tú te quedas. Sí, tú te quedas, duermes allí. Te dan todas las facilidades anímicas y de todo. Sí, te dan todo, algo así como que tú sintieras que en la época de los mecenas, ¿no? Qué privilegio, sí, en la naturaleza, pajaritos, todo eso. Sí, un sitio, pero es un sitio que combina la naturaleza con lo multimedia. Ah, sí. Tienes todo tipo de instrumentos también tecnológicos y entonces es una especie de combinación con lo que es el entorno natural y el entorno tecnológico, ¿no? Qué maravilla, ¿qué más puede pedir un escritor? No, claro, que le financien sí. y el tiempo y le den el tiempo claro, para escribir, pero claro. De verdad que te ha ido muy bien, Edgar, ¿no? Sí. Porque también en el 2010 te ganas la primera edición de el concurso de Premio Internacional Albert Camus con tu novela La Contemplación.
Y yo quiero aprovechar en este momento para que me hables de esa novela y también de las anteriores. ¿Quién mató a mi madre y quién mató a mi padre? Esos parricidios literarios allí, Sí. tú sabes. Bueno, eso fue un ciclo literario bien intenso que comenzó en el año 2008. Yo con Quién mató a mi madre fui finalista en un concurso de Madrid que se llama Ciudad Ducal de Loeches. Así que finalista en ese concurso que lo han ganado escritores muy importantes, Antonio Gómez Rufo. Y cuando quedé allí me publicaron esa novela y a partir de allí comenzó un camino bien intenso. Quién mató a mi madre, después Quién mató el doble de Garland Poe, que es la que le sigue. Después de eso vino La Contemplación, que gana el Albert Camus. Después vino Crónicas de Bar, que fue una recopilación de crónicas publicadas por un periódico allá en España. Me ofrecieron publicarlo en forma de libro y me pareció bastante interesante. Bueno, el bar como territorio literario, eso es una maravilla, ¿no? Sí, ese es un libro que tiene crónicas de eso, el bar como territorio literario, territorio donde las personas van y vienen, donde yo me imagino las conversaciones privadas de los otros, una cosa, me divertí mucho con eso porque de verdad yo recorrí bares. Sí. Eso fue un trabajo, el periódico me contrató para hacer un trabajo de donde yo por el verano, en ese verano del año 2010, yo recorrí los bares y estaba con el fotógrafo y yo hacía escritos sobre los bares. Pero entonces yo ahí me hice todo tipo de ocurrencias. Claro, te iba a decir, la mayor parte era imaginada. Era imaginada, ¿no? me veía una mujer, qué sé yo, sola en la barra y me imaginaba alguna historia que ella estaba pensando, pero me divertí mucho, ¿no? Un poco ese atrevimiento de curiosear la vida de los demás a través de la imaginación, ¿no? La vida de los otros. ¿Viste esa película? No la vi, lamentablemente. Una gran película, sí, una gran película. Y La Contemplación, bueno, es una novela que de verdad que me trajo muchas satisfacciones, porque es una novela que también está publicada en forma de libro electrónico, de ebook, la publicó una editorial muy importante de España, que se llama Leer. De hecho, la editorial que tiene los derechos de García Márquez y de muchos de Vargas Llosa para ebook. Entonces ellos se interesaron en eso y la publicaron. Está hoy en día ya en ebook, se puede conseguir. Y bueno, es una novela que tiene que ver con ese proceso de búsqueda. Ese es un poco el motivo de mi literatura en general. El proceso de búsqueda de un ser humano, un personaje cualquiera, y en su entorno, cómo él lucha por descubrirse y defiende su identidad de pronto, ¿no? Sí, en este caso que es un hombre que quiso ser mujer en alguna oportunidad, ¿no? Es un transexual. Sí, es un transexual que su pareja lo abandona y él, para buscar a su pareja, recorre por tren Europa. Y en ese recorrido él se va a encontrar con una serie de problemas con los inmigrantes que están persiguiendo, problemas con los gitanos, los problemas internacionales, conflictos con el petróleo, conflictos con el agua, una serie de conflictos mundiales en torno a la travesía que esta persona hace para encontrar a su pareja, que le informaron que está en la calle 11, una calle imaginaria. Y sí. Bueno, el recurso del viaje, que siempre que es un viaje siempre geográfico de traslado y un viaje interno, ¿no? Que es el más importante. Exacto. Lo que a uno le pasa por dentro cuando uno viaja y se traslada, ¿no? Sí, exacto. Entonces eso, ese recurso del viaje también está muy presente en todos mis libros, donde las personas hacen una confrontación creyendo que lo que ven afuera no está dentro de él, ¿no? Pero un poco la paradoja de toda mi literatura es demostrar que todo lo que vemos afuera, dentro de nosotros hay una pequeña representación, hay una pequeña réplica, incluso de las cosas que a veces cuestionamos, ¿no? En el afuera. Sí. Peter Handke leerá en algún momento esta novela. Me pregunto. Mira, sí, la va a leer porque Cecilia Dreymuller. Lo que pasa es que en la obra yo entrevisto a 3 traductores de Handke. Los principales traductores al español de Handke están entrevistados, reconocidos como ellos. Eustaquio Barjao es la persona que ha llevado mayores traducciones al castellano de él, un español. Cecilia Dreymuller es una alemana que es íntima amiga de Handke, ya ella tiene el libro. Y Sandra Santana igual, una española. Entonces Cecilia Dreymuller, hay todo un plan con ella y con Eustaquio Barjao para que Handke la lea dentro de poco, ¿no? Y nos vamos a encontrar, como te dije, eso va a ser un encuentro que vamos a ponerle fecha y todo. En Francia está él. Sí, cerca de París. ¿Y la leerá como en español? No, la van a traducir al francés. La van a traducir al francés, sí. Lo que pasa es que él el español leyendo no es muy bueno. Entonces, hablando es que habla ciertas cosas en español. Sí, entonces, claro, pero ya esto es otro... La va a leer en francés, sí. Ya esto es otro nivel. Sí. Handke es muy admirado literariamente, pero muy cuestionado, ¿no? Por sus ideas políticas, sobre todo después que manifestó su solidaridad abiertamente y públicamente a su apoyo, pues, a Milosevic
Sí. y a los servos. Sí. ¿Qué te parece esa posición de él, que además no la oculta y le ha traído infinidad de problemas, inclusive tuvo que renunciar a un premio literario, ¿no? Sí, renunció a un premio. Lo que pasa es que allí hubo una mala interpretación. Él no dijo como tal de que él apoyara a Milosevic, ¿no? Él lo que dijo fue que la opinión pública mundial, los medios de comunicación, estaban solamente viendo un factor del conflicto, ¿no? Cuando la OTAN bombardea a Serbia y todo el problema de los Balcanes, ¿no? Entonces él dice que los serbios en esta historia fueron los malos de la película, que había que ver también la otra parte de la historia. Entonces, claro, él asistió, él es un hombre muy controvertido, asistió al funeral de Milosevic, y él allí dijo unas palabras que habló del supuesto mundo. Él dijo: el supuesto mundo siempre cree tener la verdad de los hechos, pero el supuesto mundo nunca se plantea la otra verdad, ¿no? Entonces lo que pedía es que vieran la otra parte de la historia. Eso le trajo mucho conflicto. Él fue un ícono en los años 60 y 70 en Europa, un escritor bastante emblemático. De culto, es un escritor de culto, sí, ¿no? de culto. Y después lo cuestionaron mucho por esto. Y él mantiene una controversia actual muy fuerte con el tema de los medios de comunicación, lo que hablábamos, hasta qué punto los medios contaminan la palabra, ¿no? Hay una controversia allí fuerte y bueno, un escritor efectivamente polémico en este sentido, ¿no? Sí, bueno, lo mismo que con Günter Grass, ¿no? Que en los últimos años también se destapó, digamos, esa otra cara, esa otra faceta, bueno, pero que de todas maneras mantiene, pero que son personas, además, que yo tengo entendido que él está súper involucrado con toda la actualidad política, la realidad, ¿no? Sí. Es un hombre muy informado, es un hombre muy informado de toda la actualidad política. Sí. Bueno, va a ser importante para ti conocerlo, ¿no? Personalmente. Sí, yo creo que se va a dar en el 2013, cuando ya esté lista la traducción. Un poco esperar que lo haya leído, después que lo haya leído, combinar ese encuentro. Claro. Y hay otro personaje sobre el que vas a trabajar próximamente. No sé si quieres adelantar algo. Sí, ya está listo. Es sobre Rubén. ¿Ya está listo? Sí, ya está listo. Es sobre Rubén Blades. Dios mío. Ya está listo. Lo que pasa es que eso va a salir el próximo año, 2013. Sí, es un trabajo también novelado, pero en formas de relatos. Son relatos y testimonios con Rubén Blades. Entonces, ya eso está listo. Eso fue largo tiempo de comunicación que mantuvimos los dos en torno a eso. Sí, entonces... ¿También ficción? ¿Ficcionalizado? ¿O no. En este caso bueno, es ficción desde el punto de vista de lo que te decía, que cada vez que recordamos estamos haciendo ficción. Desde ese punto de vista sí. Pero son recuerdos desde el presente. Yo le pido a él que recuerde cosas de determinados momentos, entonces yo lo combino con recuerdos de mi niñez. Entonces esos recuerdos de mi niñez, de la adolescencia y la vida actual están combinados entre los dos. O sea, los dos combinamos tres tiempos: el pasado, el presente e incluso el futuro, para hablar de una perspectiva sobre el mundo, ¿no? Pero es más que nada como una celebración, como yo lo llamo, a los vínculos. El libro se pudiera llamar Vínculos fácilmente, ¿no? Porque es vínculos. No es tanto hablar del Rubén Blades artista, ni de mí mismo, sino que a través de ese diálogo estamos hablando de amigos, y te vas a dar cuenta que un amigo tal es amigo del otro. Hablamos de calles de Caracas, hablamos de calles de Panamá, porque yo estuve en Panamá, hablamos de calles de Nueva York, que nos vimos en Nueva York él y yo, hablamos de calles de España. Entonces es un intercambio de correos. El libro tiene este correo fue fechado en Barcelona, el otro fue fechado en Nueva York, el otro fue fechado en Bolivia, una vez que estuve en Bolivia, fue fechado en Caracas. Hablamos de María Leonza, hablamos de tantas cosas que creo que va a ser bien interesante. Claro, y su visión del mundo, ¿no? Del mundo, hablamos, sí, el libro termina hacia el final hablando mucho del mundo actual y qué vemos que va a pasar. Cada quien hace su aproximación de lo que va a pasar, de hacia dónde va el ser humano, ¿no? Es bien interesante. Bueno, Edgar, mira, de verdad te felicito. Eres un privilegiado de tener ese don de la escritura, y ojalá te sigas ganando muchas becas y muchos premios, porque yo sé que esa es la gasolina que ustedes lo mantiene muchas veces llevando adelante sus proyectos, ¿no?, literarios. Bienvenido nuevamente. Yo de verdad los invito a que conozcan a Edgar mañana a las 7 en la librería Alejandría 2, que está ubicada en el Paseo Las Mercedes, y no dejen de leer este libro. De verdad yo lo estoy disfrutando muchísimo. El hombre no mediático, que leía a Peter Handke, de Edgar Borges. Gracias a ti, Alexandra, gracias a tu espacio por esta oportunidad, y
sobre todo te deseo muchos éxitos en esta pequeña cruzada, como tú dijiste, una pequeña cruzada por el arte, ¿no? Que creo que es muy importante. Esta también es una pequeña cruzada, para convertir lo cultural en algo cotidiano. Qué bueno. Bajarlo del pedestal y hacerlo tema de conversación cotidiana y por supuesto irnos enriqueciendo día a día, ¿no? Y sobre todo presentar la otra realidad. La otra realidad, exacto, que más allá de la tele, de las novelas, de lo que nos presentan los medios masivos, hay también otras realidades que hay que aprender mucho de ellas y disfrutarlas, sobre todo. Sí. Gracias, Edgar. Muchas gracias a ti. Bueno, hasta luego. Felicitaciones además. Amigos, nos vamos. Yo espero que hayan disfrutado del programa tanto como nosotros y les deseamos buen provecho. Feliz tarde. Nos vamos con Rubén Blades. Qué bueno. Nos vamos con Rubén Blades, el próximo tema del próximo libro de Edgar. Saludos de todo nuestro equipo. María Antón, Luis Ortiz, Regina Riveros y mi nombre es Alexandra Cariani, frente al micrófono y detrás de la producción general de Zona Libre. Si quieren escribirnos después del programa, zonalibre97@hotmail.com o seguirnos en Twitter @lacariani, @lacultural977. Edgar, ¿tu Twitter tienes? Sí, Edgar Borges 7. @Edgar Borges con G. Borges sí, 7. Perfecto, gracias. Chao, gracias. Lleva mi entraña la emoción que en otra vida alguien sintió. Viaja en mi instinto información llena de historias que hablan de mis antepasados. El clan de Lara en África, Falacia, Europa, América. Recorre un mundo en transición donde el futuro en espiral se reproduce. La canción de la Etiopía y Mesopotamia, de alma en alma comunica su memoria. En la quena de los incas oigo a Irlanda y al Irán al escuchar gaitas de Escocia. El planeta no le pertenece a un grupo, fue creado para que todos lo andemos. Recordemos lo que un día cada ser supo, dando el paso que confetió el ser primero. Repite en mi alma la ilusión que otros caminos convocó. Y aunque hoy soy otro, sigo igual, otra silueta que se encamina al horizonte. ATGC universal, antepasado original, copia la estampa en mi interior que identifica al ser del que surgió la vida. Experimental y de olvidaremos a todos los rumberos, nunca olvidaremos para celebrar, no te olvidaremos los tiempos que se fueron, nunca olvidaremos para nunca olvidar, no te olvidaremos. Allá en Quiñones, mudanza y acarreo, ellos tocan, yo soneo, dibuja marca.
vecindario. No te olvidaremos nuestro primer amor. Nunca olvidaremos la ruta Buena Guaina y los solares. No te olvidaremos Mano Caliente Entero. Nunca olvidaremos con Puente en los timbales. No te olvidaremos rompiendo desde el cielo. Nunca olvidaremos Baila San Felipe, Chorrillo, Carraquilla, Joven Torres. Nunca olvidaremos. Roberto Rodríguez vive. No te olvidaremos. No te olvidaremos. No te olvidaremos. No te olvidaremos. Y recordaremos a mi amigo Luis Santiago, Mirando de flores, Venezuela, y a toda la gente de La Guaira, mirando flores, Alianza Lima y el Callao, mirando flores, siempre vibrando en la memoria. mirando flores. La emisora cultural de Caracas, 97.7 FM, presentó Zona Libre, un recorrido por la ciudad.